pensemos en esto. En el año 2006, una industria en la sombra, generó más dinero que el béisbol, el básquetbol y el fútbol americano profesional juntos. ¡Wow! Es que la escala es increíble. Sí, estamos hablando de 13.300 millones de dólares. Y eso es solo en Estados Unidos. Ujú. Y lo loco es que su producto principal no era, digamos, material físico, ni siquiera era puramente sexo. Era un escape emocional, empaquetado y vendido a hombres que en su gran mayoría simplemente estaban aburridos. Tal cual. Estaban buscando una salida rápida. Exacto. Y para entender cómo funciona todo esto, hay una escena súper cotidiana que extrajimos de nuestra fuente de hoy y que, bueno, captura la esencia del problema. Imaginemos a un hombre sentado detrás de su escritorio en la oficina. Ajá. El reloj avanza lento. O sea, el tipo es bueno en lo que hace, pero el entusiasmo desapareció hace mucho tiempo. Ya es pura inercia. Sí, pura inercia. Siente que la rutina lo asfixia, que tiene que haber algo más en la vida que ir a trabajar y pagar cuentas. Entonces, llega a casa con ese vacío zumbando en la cabeza. Un deseo casi desesperado de huir de esa realidad tan predecible, ¿no? Totalmente. Y ese anhelo lo lleva casi en automático a encender la computadora. En cuestión de segundos busca imágenes prohibidas. Y por unos instantes hay una euforia increíble, un pico de adrenalina. Se siente vivo de nuevo. Exactamente, vivo de nuevo. Pero casi inmediatamente después, esa euforia se evapora y es reemplazada por una tormenta brutal de vergüenza, de aislamiento. Claro, es una imagen súper poderosa, precisamente porque no está describiendo, digamos, a un monstruo sociópata con intenciones maliciosas. No, nada que ver. Es una persona común lidiando con un sentido muy profundo de desconexión vital y lo que vemos ahí es el ciclo clásico de la automedicación emocional. Ujú. O sea, se busca un alivio rápido, un botón de reinicio para un vacío crónico. Pero la cura termina siendo una trampa que aísla aún más al individuo. Sí, lo aísla de una realidad que de por sí ya no podía manejar. Y bueno, esa escena viene directamente de la fuente de nuestra inversión profunda de hoy, que es un documento titulado Cuando la mirada de un hombre se desvía, del autor Jeff Olson. Un texto muy revelador. Bastante. Y la misión de nuestro análisis a fondo hoy es entender esa compleja telaraña detrás de este comportamiento. Vamos a analizar los factores emocionales que generan vulnerabilidad, explorar por qué el aburrimiento es un motivador tan poderoso, Ujú. describir el deterioro letal que esto causa en la intimidad y la confianza dentro del matrimonio. Y finalmente, bueno, destilar las estrategias prácticas que el autor propone para romper este ciclo. Y antes de adentrarnos en los detalles, creo que es súper importante establecer un poco el contexto sobre la fuente. Sí, por favor, adelante con eso. El texto original aborda este tema desde una perspectiva profundamente cristiana, utilizando analogías bíblicas y principios espirituales. Pero para quienes nos escuchan, el objetivo de nuestra conversación hoy no es respaldar una postura religiosa en particular. Claro, es un análisis objetivo. Exacto. Vamos a examinar objetivamente los argumentos, la mecánica psicológica subyacente y, bueno, los impactos sociales que detalla el autor. Porque al final, la psicología detrás de la necesidad de escapar, la formación de hábitos, todo eso es universal. Opera y independientemente del marco de creencias de quien lo lea. Ok, vamos a desempacar esto, porque para entender la gravedad a nivel emocional, primero hay que mirar las proporciones. Mencioné las cifras de 2006 en Estados Unidos, Sí, los 13,000 millones. pero la fuente detalla que, a nivel mundial, esa industria alcanzó los 97 millones de dólares en esa misma época. ¡Wow! 97 millones. Y hoy en día, o sea, con el acceso a Internet en cada bolsillo, es incalculable. Esto nos dice que no estamos hablando de una rareza o de algo marginal. No, para nada. Y esas cifras masivas operan como un baño de realidad frente a un mito social que es muy persistente. ¿Cuál mito? El texto menciona que hay personas que con un tono medio sarcástico minimizan el impacto. Dicen cosas como, el peor daño que causa la pornografía es una cortada con el papel de la revista. Uy, sí, la típica frase para quitarle peso. Exacto. Pero el autor es enfático en que esto opera como un corrosivo silencioso. No es, digamos, un pasatiempo inofensivo. Altera la neuroquímica y crea exigencias irreales sobre cómo debe ser la intimidad. Destruye las expectativas reales. Y ahí me pregunto
si esta destrucción constante tiene que ver a nivel puramente físico con la tolerancia. O sea, sabemos que la dopamina es el neurotransmisor de la recompensa, ¿verdad? Sí, tal cual. Entonces, si alguien consume niveles extremos de un estímulo, el cerebro eventualmente se tiene que adaptar. Es como alguien que toma café. Ajá, una buena analogía. La primera vez que tomas una taza, te mantiene despierto toda la noche, con los ojos bien abiertos. Pero si tomas 5 tazas al día durante un año, llega un punto en el que necesitas 3 tazas simplemente para, no sé, para que no te duela la cabeza. Necesitas el exceso solo para sentirte normal. Es exactamente esa la mecánica. O sea, el cerebro humano simplemente no evolucionó para procesar la cantidad de novedad visual y estímulo hiperconcentrado que ofrece una pantalla en, digamos, 10 minutos. Claro, se satura. Se inunda. Y cuando ocurre esa inundación de dopamina, el cerebro intenta protegerse regulando a la baja sus propios receptores. Apaga los sensores, por así decirlo. Y entonces las cosas normales ya no se sienten igual. Exacto. Lo que antes producía alegría o interés, de repente se siente gris, aburrido, insuficiente. Y el problema más destructivo, según el texto, ocurre cuando este adormecimiento se traslada a la relación de pareja. Y ahí es por donde se rompe la intimidad y la confianza conyugal. Porque ya no estás compitiendo con otra persona real. Estás compitiendo con un algoritmo. Un algoritmo diseñado para escalar el estímulo constantemente. El texto detalla este deterioro citando estudios súper reveladores. Se menciona una investigación donde los hombres expuestos a este tipo de material reportaron disfrutar significativamente menos del amor conyugal. Menos deseo por sus propias esposas. Exacto, porque han recalibrado su respuesta de excitación hacia un estímulo artificial y extremo. Y el autor incluye una cita desgarradora desde la perspectiva de una esposa real. Sí, la recuerdo. Es fuertísima. Ella relata cómo los constantes comentarios críticos de su esposo sobre su cuerpo la llevaron a la desesperación. Empezó a descuidar su propia apariencia porque sentía que el esfuerzo era inútil, que jamás podría competir, usando sus palabras, contra modelos quirúrgicamente alteradas. Es que, claro, convierte la experiencia humana en algo robótico. Es como si alguien pasara todo el día viendo una película de superhéroes moderna, con explosiones, efectos especiales, acrobacias imposibles, y luego... Y luego llega a casa y se enoja porque la gente no vuela, ¿no? Tal cual. Llega a su casa y se siente genuinamente decepcionado porque las personas en su sala no pueden levantar un auto con una mano. Termina reduciendo a las personas reales que, tienen días malos, emociones complejas y cuerpos biológicos normales, a lo que el autor llama objetos mecánicos. Sí, diseñado solo para satisfacer caprichos temporales. Completo la humanidad de la ecuación. Y al igual que esa película con efectos especiales, la pantalla te ofrece una transacción sin nada de vulnerabilidad. O sea, la verdadera intimidad requiere riesgo. Totalmente. Requiere empatía, leer emociones, enfrentar la posibilidad del rechazo, exponer inseguridades. Y la pantalla elimina todo eso de un plumazo. Es una simulación donde el usuario tiene el control absoluto. Cero fricción, cero riesgo de rechazo. Pero aquí surge un cuestionamiento importante sobre la naturaleza de la adicción que el autor aborda. Si esto destruye la realidad de manera tan evidente, ¿no podríamos argumentar que es simplemente biología pura y dura? ¿Como un instinto mal cableado? Sí, un impulso biológico o reproductivo sobreestimulado por la tecnología. El autor diría que esa es solo la superficie, el mecanismo de entrega. Las raíces son mucho más complejas. La fuente es muy clara al analizar los factores emocionales profundos que generan la vulnerabilidad. Sí, hay un gancho químico, pero el motor que lo mantiene es emocional. O sea, heridas pasadas. Exacto. El texto menciona factores tempranos, como la exposición infantil fortuita. Eso no solo impacta visualmente, sino que psicológicamente normaliza el secreto. Crea, digamos, un precedente de que está bien tener una vida oculta. Lo cual sienta las bases para el aislamiento. Y el texto toca un punto aún más oscuro, ¿no? El papel del trauma. Así es. Lo fascinante aquí es cómo la mente humana intenta curar sus propias heridas de las formas más disfuncionales posibles. El autor explica cómo el abuso deja a una persona con una vergüenza paralizante y una pérdida total de control sobre su cuerpo. Y en la edad adulta algunos usan la pornografía para intentar reescribir ese guión traumático. Como buscando control en la fantasía. Exacto.
Es un mecanismo de supervivencia. Buscan escenarios donde tienen el control absoluto o donde son hiperaceptados. Es un falso apoyo para sentirse fuertes en un mundo virtual, precisamente porque se sienten débiles en su realidad interior. Y mientras el trauma severo explica una parte, hay otro detonante emocional que el autor destaca y que, bueno, me parece mucho más universal: el aburrimiento. El gran catalizador silencioso. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque el texto explora por qué el tedio empuja a alguien hacia esto. Y utiliza una analogía histórica genial. Ah, ¿la historia del rey David y Betsabé? Es brillante para explicar la psicología masculina moderna. La historia plantea que era la época en que los reyes salían a la guerra, a liderar campañas y enfrentar peligros. Pero David decidió quedarse. Se quedó en casa. Estaba completamente a salvo de cualquier amenaza física, pero su mente estaba súper inquieta. El texto lo describe caminando por la azotea como un león enjaulado. Claro, el alma humana parece necesitar tensión. Si tienes una vida predecible, segura, cero desafíos, empiezas a buscar riesgo artificial. A él le faltaba un propósito, una aventura real. Exactamente. La premisa del autor es que hay una necesidad intrínseca de asumir riesgos. Cuando la vida se vuelve excesivamente cómoda, surge un aburrimiento crónico que empuja a buscar la falsa aventura. Encuentran en las pantallas la emoción que les falta en la vida real. Incluso el secreto en sí mismo, el riesgo de ser descubiertos, da ese pico de adrenalina, ¿no? Sí, combate el letargo. Ok, sabiendo esto, que la pura fuerza de voluntad es solo ponerle un curita a una infección profunda, ¿qué hacemos? Porque decir no mires, no toques y apretar los dientes está claro que no funciona. Está destinado al fracaso. Tienes que ir a la raíz emocional. Intentar detener el comportamiento sin abordar ese vacío es como intentar apagar la luz quitando el foco en lugar de cortar la corriente. La energía sigue ahí buscando salida. Por eso, el primer paso que identifica el autor para recuperar la libertad es admitir el secreto. Y hace una observación muy aguda. Usa la metáfora de Adán en el Edén para explicar cómo solemos culpar a las circunstancias. Ah, sí, es el estrés, es mi pareja que no me entiende. Exacto. Mientras mantengas la narrativa de que eres una víctima de tu entorno, el cambio es imposible. Tienes que buscar hombres de confianza que no te juzguen desde una superioridad moral. Romper el aislamiento. Pasar de la oscuridad a la luz. Y el segundo paso requiere mucho coraje emocional, que es luchar con la propia historia. Mapear las heridas reales del pasado. O sea, no es buscar excusas, sino entender cómo el rechazo de un padre o una exposición temprana sembró esa inseguridad. Al nombrarla, la pasas del subconsciente a la mente consciente. Le quitas poder. Y ese proceso desactiva los detonantes, lo que nos lleva al tercer paso, que es la solución real al aburrimiento. Vivir para una historia más grande. El antídoto real. Así es. Encontrar una misión en la vida, que el texto enmarca como unirse a la batalla del reino de Dios. Pero el principio es pasar de ser un espectador pasivo a un participante activo en una causa real. Y hay una analogía hacia el final que me pareció buenísima. Mencionaba el programa ese de televisión antiguo, Extreme Makeover, el de reconstrucción total de casas. Ah, sí, la metáfora de la casa. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que bueno, en el programa no llegaban a tapar goteras o pintar paredes. Metían excavadoras, demolían la casa podrida y construían una nueva desde cero. La verdadera libertad no es parchar un mal hábito. Es demoler las mentiras, la idolatría, la incredulidad y permitir una restauración profunda. Y aunque suena violento eso de demoler, el experto enmarca esta reconstrucción con mucha compasión. No es un castigo divino. Cierra con la parábola del hijo pródigo. Es un viaje de regreso hacia la aceptación y el propósito original. Cuando la historia más grande es fuerte, la falsa aventura simplemente pierde su atractivo. Ya no es necesaria. Exactamente. En resumen, hemos recorrido cómo esta industria multimillonaria prospera vendiendo un escape fácil al aislamiento. Vimos cómo corroe la intimidad marital, recalibrando la química del cerebro, y entendimos que la raíz no es solo física, sino emocional, alimentada por el aburrimiento y traumas. La salida exige honestidad radical y, bueno, una aventura vital genuina. Y fíjate, al observar cómo se fractura la mente ante estas imágenes estáticas, surge una pregunta inquietante. Todo esto es con pantallas bidimensionales.
Pero ¿qué va a pasar en el futuro cercano, cuando la inteligencia artificial y la realidad virtual puedan generar mundos interactivos, hiperrealistas, diseñados en tiempo real para nuestras inseguridades y deseos? Uy, da escalofríos pensarlo. Si hoy la mente ya lucha por no comparar la realidad con un video pregrabado, ¿cómo sobrevivirá la tolerancia al aburrimiento y el matrimonio cuando la falsa aventura sea indistinguible de la vida misma? Es una pregunta que definitivamente queda en el aire para que nuestra audiencia la explore. Una advertencia profunda y un recordatorio de por qué anclarnos en la realidad es más urgente que nunca. Un excelente punto para cerrar nuestra inmersión profunda de hoy.